Hoy en esta edición de Los secretos del péndulo, ¿puedo combinar mi péndulo con otras terapias alternativas? Si de repente eres un terapeuta holístico que usa cualquier otra herramienta energética, ¿puedes incluir el uso de radiestesia y péndulo en tu terapia? ¿Deben ir por separado? ¿Son combinables? Y en ese caso, ¿en cuáles terapias son más aceptables? ¿Hay algunas que tienen mejor aceptación que otras? Quédate porque hoy vamos a desglosar estas incógnitas muy importantes en esta nueva edición de Los secretos del péndulo. Quédate hasta el final. Y como siempre, gracias por acompañarnos y son todos muy bienvenidos a esta nueva edición, nuevo programa de colección de Los secretos del péndulo, programa exclusivo de streaming semanal del maestro Gustavo Quiñones. Gracias por estar aquí con nosotros en esta nueva oportunidad. Soy Diego Marten y como siempre el placer de acompañar a Gustavo en cada una de estas ediciones. Hoy tal vez un enfoque más para terapeutas, o si de repente haces algunas herramientas energéticas además de péndulo, tal vez te preguntarás, bueno, pero ¿puedo combinar radiestesia con mi técnica? ¿Es válida? ¿Se debe? ¿Rompe el purismo de la radiestesia? Todo esto lo vemos en esta edición. Antes te invito a que puedas también comentar este programa y compartir este link si así lo deseas. Bien, para todo esto, por supuesto que mejor que hacerle todas estas preguntas al maestro Gustavo Quiñones, que ya me acompaña en vivo vía Zoom para su programa. Gustavo, como siempre, un placer verte y bienvenido. Buen comienzo de semana para ti. ¿Cómo te va? Pues muy bien, Diego, gracias por estar aquí nuevamente. Empezamos la semana con un programa nuevo y también a todas aquellas personas que semana a semana nos van siguiendo y van viendo cada una de las entregas que les vamos haciendo. Correcto, un programa de colección, como siempre digo, Gustavo. Y la incógnita, bien, supongo de que te lo habrán comentado también en los cursos y en tus clases, ¿no? De radiestesia. Si soy reikista, por ejemplo, o practico cualquier otra terapia energética, ¿puedo incluir y combinar el péndulo en ello o no? Y de hecho hay personas que mezclan o Ujú. complementan su práctica de lo que ellos estén haciendo con el péndulo. Ok. Digamos, hay reikistas que utilizan un péndulo, hay otros que no. Y Ujú. preguntar así, ¿para qué lo están utilizando? Pues Ujú. cuando hacen el rastreo de cómo están los chakras, la persona va a estar en la camilla y con el péndulo van a pasar encima de cada uno de los chakras, verificando si hay algún bloqueo, algún nudo, y de esa forma ya saben en qué chakra es en el que van a trabajar y para eso utilizan su péndulo. Pero Ujú. no son todos los reikistas, son algunos. Luego Correcto. también, recuérdate de que hay otras terapias que utilizan el test muscular. Ujú. Y en el test muscular lo que te va a hacer es prácticamente dar el sí y el no. Entonces Claro. hay personas que también utilizan, en lugar del test muscular, cuando lo están haciendo a distancia, pues pueden utilizar el péndulo para hacer las respuestas del sí y no. O sea que Ujú. sí es válido. Ahora, lo que sí tienes que tener claro es que tienes que ver cómo es que vas a estar haciendo las preguntas Ujú. para que la información pues sea adecuada para lo que estás haciendo. Bien, acá muchas preguntas para hacerte, Gustavo. A ver, ¿todas las terapias alternativas tienen la posibilidad o la adaptabilidad de incluir péndulo? Te doy un ejemplo. Me diste el tópico de Reiki y armonización de chakras. Ok, es válido. Aunque recién decías, bueno, pero ¿para qué incluirlo si Reiki tiene una herramienta propia, ¿no? De armonización de chakras con las manos. Eso luego te voy a preguntar si Correcto. tiene que ver con la confianza o no la confianza de quien está haciendo Reiki o la terapia, ¿no? Si debe apoyarse en el péndulo. Pero ¿qué tal cuando vas a utilizarla, por ejemplo, como elemento de limpieza sobre una baraja de tarot, por ejemplo, o cualquier otra mancia, o el hecho de preparar un ambiente holístico usando el péndulo como elemento de limpieza? ¿Cómo lo ves? Y lo puedes utilizar para limpiar tu espacio. Incluso yo he visto personas que lo utilizan cuando, digamos, tienen una baraja de ángeles, un tarot angelical, y verifican con el péndulo, antes de darle vuelta a las cartas, si esa carta es la correcta para esa persona en esa circunstancia durante esa consulta. Y entonces, si Ujú. alguna de las cartas les marca que no,
Entonces ponen esa carta hasta abajo del mazo de cartas y toman una carta nueva para reemplazar esa y vuelven a ir con Ujú, el péndulo a verificar si esa es la correcta. ujú, También los he visto utilizar péndulo cuando están haciendo terapia con imanes para verificar los pares en cuál va a ir. Entonces, hay personas que lo que hacen es van haciendo el testeo jalando los pies y cuando ujú. alguno de los pies queda más corto, entonces en ese momento saben qué par es el que tienen que Correcto. aplicar en la persona. Pero hay Ujú, personas que lo que hacen es tienen una lista y van pasando el péndulo en la lista y cuando les marca, entonces ya ese es el par que van a tener que aplicar de imanes ujú. y lo hacen hasta cierto punto un poco más rápido en lo que harían el rasteo con los pies. Bien. Ok, o sea, en Reiki lo estamos viendo, en el par biomagnético también. Bueno, hablabas también del péndulo humano, ¿no? Que es otra forma de testeo muscular también por sí o por no. Hay otras herramientas como la memoria celular, que también genera testeo a través de pregunta o respuesta, ¿no? De testeo muscular. ¿Por qué consideras de que hay tanto terapeuta que incluye el péndulo como un anexo a su terapia? ¿Es para, como te decía hace un segundo y ahora te lo pregunto, tener más certeza y seguridad del resultado? ¿No confía plenamente en la herramienta, en la otra, que a lo mejor es más abstracta? O sea, todo depende de la energía. Y tal vez el cliente o el paciente, al no poder verlo y ver si el movimiento del péndulo da un plus de credibilidad. Correcto, porque a veces acuérdate de que hay personas que tienen esa curiosidad de que cómo sabe esta persona cuando estas cartas van a ser las correctas o cuando este Ujú, par va a ser el correcto. claro. Mientras que en el momento que están viendo un péndulo moverse de cierta forma, entonces eso hasta cierto punto como que les genera un poco más de confianza en que las respuestas las está obteniendo esta persona y le está dando el péndulo la respuesta de comprobación o de verificación, que ese es el paso a seguir, que es el paso correcto. Entonces ahí es Ujú, donde muchas personas van a sentirse más cómodas con el hecho de tener un péndulo que no ujú, solo para el consultante, sino que también para el terapeuta. ujú. Y tú, Gustavo, como radiestesista puro al 100%, ¿estás de acuerdo con estas combinaciones? ¿Te parece que está bien el hecho de aunar? Porque al inicio del programa dijiste mezclar y luego hablaste de combinar, que son acciones distintas, ¿no? Digo, el mezclar es como alternar a lo mejor el resultado de dos o más terapias con péndulo y la combinación es como la inclusión aceptada, ¿no? Y voluntaria, como este anexo que hablábamos. Correcto. Por ejemplo, imagínate, podemos tener una persona que hace registros, que te hace tarot, que te hace Ujú, muchas cosas. ajá, Llega una persona a hacerle una consulta. La ujú, persona puede tener la lista de sus posibles terapias que puede hacer y en lugar de él decir, ah, bueno, pues hoy vamos a hacer esto contigo, puede preguntar con su péndulo, ¿qué es lo más conveniente para esta persona en esta consulta del día de hoy? Y ya le va a ir diciendo cuál es el camino más adecuado en ese día para esa persona con las posibles sesiones o terapias que le puede dar. ujú. Entonces, de ese lado lo puede hacer. También lo Bien. puede utilizar con preguntar cuántos días tiene que dejar de entre sesión y sesión para que la persona vuelva a regresar. Entonces, de Ujú, alguna forma puedes ir comprobando esto. Puedes comprobar también en qué porcentaje un bloqueo o la sesión de Reiki fue absorbida, va a ser de beneficio para la persona. Y entonces ahí es donde puedes ir complementando o combinando el uso de la radiestesia con otras distintas modalidades que pueda estar ofreciendo la persona. bien. Recuerden que para más info en Instagram, como ves aquí, @terapiaspéndulo, si quieres comenzar a seguirlo a Gustavo ahora en esta red social.
¿Y cómo ves el péndulo en el uso de la hipnosis, de la hipnoterapia, ¿no? De fijar la vista en ese vaivén justamente pendular para que la persona entre en estado hipnótico. Viste que hay una asociación increíble de péndulo con hipnoterapia, más allá de la inducción que el hipnoterapeuta puede hacer sin el uso del péndulo, ¿no? ¿Cómo lo ves allí? Sí, fíjate que nunca he tenido la oportunidad de ver a nadie, ni Ajá. ninguna persona me ha dicho que cuando le han hecho una sesión de hipnosis han Ujú. utilizado un péndulo, entonces no te podría decir así de primera mano qué o cómo es todo lo que sucede durante esa sesión. Ujú. Lo que sí he visto es sesiones de hipnosis normales donde relajan a la persona y le van induciendo a ese estado hipnótico donde va a estar completamente relajado, pero la persona sigue alerta, ¿verdad? Ujú. Entiendo. Además, bueno, tal vez estamos observando el objeto del péndulo en hipnosis más para un show televisivo, ¿no? Pero es como una imagen muy, muy marcada. Pero es cierto que los hipnoterapeutas no lo usan prácticamente, pero te lo quería preguntar. Por lo tanto, podemos usarlo como un complemento en la terapia, como una forma más asertiva de las respuestas y como un elemento de limpieza energética antes del uso de una mancia, por ejemplo. Y también de limpiar el espacio entre consultante y consultante. Recuérdate que Ujú. muchas veces las personas no son conscientes de que cuando una persona está buscando que le hagas una sesión con algún tipo de terapia alternativa o complementaria, muchas veces esta persona viene cargada. Puede venir cargada con emociones, puede venir cargada con tristeza, con mucha necesidad, con todo eso, de alguna forma, te lo puede dejar plasmado en tu espacio y es importante de que vos vayas limpiando entre persona y persona para que tu ambiente esté lo más neutral posible cuando venga la siguiente persona y para que también vos no te vayas cargado de vuelta a casa después de haber atendido dos, tres o cuatro personas. Ujú. Ciertamente. Estoy con Gustavo en su programa de los secretos del péndulo. Bueno, si ustedes que son terapeutas y nos están viendo, han incluido el péndulo en algún momento, han hecho el uso de radiestesia como extensión de su herramienta durante la sesión de esa herramienta, quiero ver también tus opiniones y ver cuáles fueron tus experiencias en este caso. ¿Hay chances de que cuando, por ejemplo, vas a incluir péndulo o radiestesia, haya una distorsión de las respuestas cuando buscamos sí o no? O de repente una lectura de tarot, digo, porque la intención que la persona usó a través del péndulo pudo haber alterado a nivel energético ese patrón propia de esa terapia. Yo lo que he visto es que si la persona no está clara con qué es lo que está preguntando, Ujú. entonces su sí y no puede de alguna forma, como decís, distorsionar el resultado de lo que está haciendo. ¿Por qué razón? Ujú. Imagínate que tenemos cuatro o cinco cartas de tarot y si yo pregunto si esta carta es buena, pues en ese momento las cartas no son ni buenas ni malas, ¿sí? Ujú. Ahí la pregunta correcta tal vez debió haber sido si esa carta va a ser la correcta para la sesión de fulanito de tal. O sea, Ujú. mientras más detallada sea la pregunta que estoy haciendo, ese sí y no que me va a dar va a ser lo más claro a la hora de que yo reemplace esa carta o no. Porque si yo pongo si esa Ujú. es una carta buena o no, Correcto, entonces a lo mejor le estoy preguntando ahí si va a ser de buena noticia o no. Y correcto. entonces como que le estoy quitando en ese momento porque me va a decir que no. Ujú. Entonces, mucho ojo con cómo hacemos las preguntas para que el sí y el no nos vaya a dar un resultado distinto al propósito original de eso que estamos haciendo. Ujú. Igual supongo, Gustavo, y sostengo es una opinión personal, ¿no? Que el hecho de mostrar el péndulo en cualquier
trabajo holístico que haga, es simplemente porque requiero buscar seguridad sobre algo que no me está dando la herramienta de origen que estoy aplicando, ¿no? Digo, porque si voy a armonizar chakras con cualquier técnica energética, puede ser Reiki, Magnified Healing o la que te guste, hay un montón. O inclusive cuando usas sonoterapia, cuencos, por ejemplo, ¿no? Para armonizar ambientes o a una persona y luego le añades también radiestesia. Sería como hacer más de lo mismo, digo, en este caso no es como saturar la intención. Fíjate que yo voy más allá tal vez de saturar, es como dices, a veces es la inseguridad de las personas. Ujú, ¿Y por qué se da muchas veces esa inseguridad? Porque si no haces algo constantemente, sino que estás empezando a hacer algo o lo haces muy de vez en cuando, lo que va a suceder es de que no vas a tener esa confianza de hacer las cosas como originalmente se hubieran tenido que hacer utilizando esa técnica. ujú, Entonces ahí es donde vas a recurrir al péndulo, pero si tampoco estás utilizando tu péndulo con bastante consistencia, entonces también te vas a querer fiar del sí y el no que te va a dar el péndulo cuando no tenés esa certeza o esa conexión. Entonces ujú, también te puede estar dando esos falsos positivos o falsos negativos porque no tenés la pericia, como hemos hablado varias veces. Porque en ujú. todo esto, la práctica es lo que te va a ir dando la constancia y la seguridad de que las respuestas que estás obteniendo son las correctas. Ujú. Y aquí como estamos viendo en algunas imágenes, y te lo voy a preguntar en el próximo segmento, Gustavo, el uso del péndulo también en lo que es la práctica de rituales o prácticas mágicas también, ¿no? Donde se lo incluye muchísimo cuando inclusive usas velas, ¿no? Velomancia u otras disciplinas que ya rozan más lo esotérico que lo holístico, donde el péndulo también está presente. Eso te lo quiero preguntar cuando regresemos en el próximo bloque, si te parece bien. Dale. Así lo hacemos. Hacemos una breve pausa. Ustedes están en los secretos del péndulo de colección. Guarden este video, repásenlo. Se lo pueden ir enviando a aquella persona que sabes que estás aprendiendo péndulo y este material les será de mucha utilidad. Hago una pausa y vuelvo en segundos. No se vayan. Bien, regresamos y gracias por esperarnos en esta nueva edición. Último bloque, terapiasconpendulo.com es el sitio oficial que te invito a que puedas ahora ingresar, publicado aquí en la descripción, al pie de este video, para ver mucho más de la labor de Gustavo, su performance y cómo también aprender resistencia en línea en cualquier parte del mundo. Ahora en un ratito te comentamos mucho más al respecto. Gustavo, y pasamos de las terapias holísticas y energéticas, vamos a rozar un poco el mundo esotérico también, ¿no? Veíamos imágenes en el bloque anterior y ahora acerca de prácticas mágicas, rituales, no importa el color, estoy hablando en general, ¿no? Suponte un abre caminos o cosas así. ¿Es válido el uso del péndulo? ¿Cómo lo ves allí? ¿O te parece que ya no debería contaminar un punto de esoterismo? Es que acuérdate de que en dado momento cada quien va armando su arroz con mango como le va conveniendo. Claro. Y entonces, de alguna forma, acuérdate que van a haber personas que van a decir, bueno, si yo con un péndulo puedo enviar cierta energía o dirigirla hacia un cierto bien con una persona, entonces van a venir y van a decir, bueno, durante un ritual o durante una preparación de velas, pues de alguna forma también yo podría potenciar esa intención que le voy a hacer o le voy a dar a las velas. Y entonces me imagino que de ese punto es en el que parten de combinar o utilizar su péndulo a la hora de prepararlas o a la hora de hacer este ritual esotérico o este ritual de preparación. Entonces, de Ujú, alguna forma, ahí es donde me imagino que les viene la idea de utilizar su péndulo también para, de alguna forma, canalizar energías
de cierta forma. Ujú. Ok, o sea de que va a depender exclusivamente de la libertad y la elección, digo, del libre albedrío de la persona, ¿no? De cómo lo quiere incluir. Por lo tanto, en el programa de hoy la respuesta es casi un sí a todo, ¿no? O sea, lo vas a poder usar, lo vas a poder combinar desde la responsabilidad, obviamente, de la manipulación correcta, independientemente de la herramienta que uses. Sí, y yo lo que les digo a las personas es, mira, nadie tenemos el monopolio de la verdad. Ujú, Aquí va a depender más si el resultado que estás obteniendo es el resultado que deseas o el resultado beneficiar de ese resultado. Entonces, al ujú, final, si te está funcionando la forma como lo estás aplicando, pues seguí adelante. Si algo no está ujú, funcionando, entonces ahí es donde hay que ir haciendo ajustes, pero hay que llevar, como siempre les digo a mis alumnos, es tener de alguna forma una bitácora para decir, ujú, hice esto de esta forma y el resultado fue este. Entonces, puedes ir ujú. haciendo ajustes porque tenés documentado Claro. qué es lo que has hecho y en qué casos lo has hecho. Ujú. Tú me hablas a prueba y error. Exactamente, porque Ujú, así es como las personas al final del día van a decir, esto me está funcionando. Pero claro. muchas veces, si no, es el efecto placebo, que vos decís, bueno, pues le Ujú, voy a usar el péndulo y vamos a ver si pega, pero claro. si luego tampoco das esa labor de venir y comprobar, entonces ahí es donde no podés entonces especular que tu péndulo te potenció el trabajo cuando no has Ujú, visto que qué pasa si hago el mismo trabajo sin el péndulo. ujú. Entonces Ok. ahí es donde ya podrías tener la comparación de lo hago o no lo hago. Bien. Gustavo, por último, en toda práctica que yo incluya el péndulo en cualquier herramienta, la limpieza del mismo inmediata posterior es fundamental, ¿no? Correcto, porque si la gran mayoría de personas utilizan estos péndulos de cuarzo y entonces muchas veces no se dan a la tarea de limpiar las piedras, las gemas. Y ese no solo está absorbiendo la energía de la persona que en ese momento estás limpiando o estás trabajando, sino que también va atrapando y se va cargando de todo el ambiente. Entonces es conveniente estarlo limpiando constantemente. Ujú. Buenísimo, bueno, gracias por aclarar todo esto. Como siempre, los invito a poder conectar con Gustavo a través aquí, como ves, en Terapias Péndulo en Instagram y sino el sitio oficial. Recién comentábamos para poder sumarse desde cualquier parte del mundo a los cursos, las clases permanentes, ¿no? Que están en disponibilidad para aprender radiestesia de forma profesional. Gustavo, coméntanos un poquito más. Sí, correcto. Todos los meses por lo menos tenemos un curso que iniciamos donde vamos a tener no solo lecciones que están ya pregrabadas, sino que también tenemos sesiones grupales que se hacen por medio de Zoom. Entonces las personas pueden estar en cualquier, vamos a estar resolviendo con dudas, ejercicios, y de esa forma las personas se van a ir beneficiando de el uso de el péndulo y van a ir aprendiendo todos los protocolos. Ok, bueno, para todo esto recuerden que no requieres un conocimiento previo, solamente muchas ganas de aprender y con Gustavo en línea. Para eso, visita ahora terapiasconpendulo.com. Allí tienes toda la información y otras alternativas para poder conectar con Gustavo. Gustavo, como siempre, gracias por este gran programa que ha dado muchísima claridad a un tópico fundamental, porque mucha gente que usa péndulo viene ya del mundo holístico, de probar o aprender o de ser terapeuta holístico o integrativo y está bueno que puedan saber lo que sí, lo que no con respecto al tema del día de hoy. Como siempre, un placer verte y nos encontramos en la próxima edición, si te parece bien. Un abrazo, Gustavo. Buena semana para ti. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Así pasaba en vivo, como siempre, Gustavo Quiñones aquí, nueva edición súper completo. Habrás visto y aprendido algo nuevo, ¿no? Ya sabes lo que se puede, es prácticamente todo, pero obviamente con la responsabilidad que te toca al manipular el péndulo en la herramienta
que quieras incluir. Si te gustó este programa, por supuesto te invito a que puedas comentar y compartir. Soy Diego Marten, te veo en la próxima edición de Los Secretos del Péndulo. Que tengas una excelente semana. Chao.